Continuamos ahora el estudio del átomo de hidrógeno. Entonces, un breve recordatorio de lo que obtuvimos en el video anterior. Pudimos resolver la ecuación de Schrödinger no relativista para el átomo de hidrógeno. Vamos a pensar por ahora un protón y un electrón. Y encontramos los niveles de energía. Encontramos que los niveles de energía no dependen más que del número cuántico n, no dependen de L o de M. Y podemos hacer este diagrama muy conocido, es un diagrama que se conoce de niveles de energía, en donde con una recta horizontal se coloca en relación a este eje de energía. Las unidades que estamos usando para el caso de hidrógeno es electronvolts, y ponemos una recta horizontal ahí donde hay un estado cuántico posible, con valor de n posible. Entonces tenemos el estado base del hidrógeno con n igual a 1, está a menos 13.6 electronvolts. Ustedes pueden calcular n igual a 2, n igual a 3, n igual a 4. Bueno, esto que es, porque es importante, porque esto lo relacionamos ya con absorción y emisión de radiación. Entonces usamos el principio de Bohr-Einstein, que decían, bueno, si va a haber transiciones entre dos de estos niveles cuánticos, la frecuencia de la radiación va a estar dada por, o la energía del cuanto de radiación que permite esa transición, va a estar dado por h nu, y esa h nu tiene que ser igual a la diferencia entre los valores de energías de dos de estos estados. Entonces lo escribimos así. Entonces, para producir la transición entre dos estados A y B, tenemos que restar entonces la energía del átomo en el estado A menos la energía del átomo en el estado B. Usamos la constante Rydberg, aquí otra vez. Estamos incluyendo el factor de Z en caso de que la carga no sea 1. Para hidrógeno con un protón esto es 1. Y va a ser diferencia entre el cuadrado de los números cuánticos principales n que describen a los dos estados. Y esto da lugar entonces, por ejemplo, en emisión. Si considero el estado final, por decir n igual a 1, entonces del estado n igual a 2 pasa a n igual a 1, del 3 pasa a n igual a 1, del 4, del 5, etcétera, etcétera. Y eso da lugar a unas series espectrales, en particular con n igual a 1, eso se conoce como la serie de Lyman. Cuando el estado final en emisión es n igual a 2, se habla de la serie de Balmer. Entonces son los estados n igual a 3 decayendo, n igual a 4, n igual a 5, al estado n igual a 2. Y cuando el estado final es n igual a 3, entonces es decaimiento de n igual a 4 y n igual a 5, etcétera, etcétera, al estado n igual a 3. Fíjense que naturalmente la energía de transiciones que decaen al estado n igual a 1 quedan a mucha más alta energía. Entonces quiere decir que queda en el ultravioleta, por ejemplo. La serie de Lyman casi toda queda en el ultravioleta, creo que toda queda en el ultravioleta. La de Balmer queda fundamentalmente en el visible. La de Paschen va a ser una serie básicamente en infrarrojo. Bueno, pero esto se conocía, de hecho, el modelo de mecánica cuántica previo de Bohr predecía esto, y se obtenía muy bien las series espectrales y todo lo demás. Y esto se había trabajado de manera experimental también antes. Rydberg en particular es el que encuentra una fórmula general
para las frecuencias de las transiciones. Y Rydberg, y se conocía en este momento que estas líneas espectrales que estamos señalando aquí en hidrógeno, además no constituían de una sola línea, o sea, no había una sola línea que para Lyman alfa, que va desde n igual a 2 hasta n igual a 1, sino que había en general un desdoblamiento de las líneas espectrales. Entonces, ese desdoblamiento quiere decir más de una componente. Es una indicación de que hay una estructura fina en los niveles de energía. Y entonces nos dice que, ok, qué bien, resolvimos muy bien el átomo de hidrógeno, pero tenemos que ver qué le falta a nuestra solución para poder describir bien esta estructura fina en los niveles de energía. Y pues bueno, ¿qué es lo que no hemos estado considerando? Pues es que nuestro cálculo es un cálculo no relativista. Tenemos que tomar en cuenta la teoría de relatividad. Entonces, esta parte se va a dedicar a describir los efectos relativistas que hay que considerar para poder tener una mejor descripción de los niveles de energía del átomo de hidrógeno. Un primer término que podemos pensar es un término debido a que, ustedes saben, por relatividad especial, cuando el electrón se mueve, aumenta su masa, ¿no? Entonces el movimiento relativo del electrón respecto del núcleo hace que haya un término de masa. Y lo que hacemos es, nos vamos a las expresiones relativistas para la energía, pero en mecánica clásica. Y entonces la energía cinética va a estar dada como la diferencia entre este término, que es la raíz cuadrada de p cuadrada c cuadrada más m cuadrada c cuarta, menos la energía en reposo del electrón o de, ¿sí? Y hacemos la expansión de la raíz. Entonces, hacemos la expansión de esto pensando que p cuadrada c cuadrada es mucho menor que m cuadrada c cuarta. Entonces, hacemos la expansión factorizando el mc cuadrada. Y entonces aquí dividimos entre mc cuadrada, nos queda 1 más p cuadrada c cuadrada entre m cuadrada c cuarta. Y es la raíz de 1 más x, entonces esto es aproximadamente igual a 1 más un medio de x, y después los términos que siguen, más un medio por menos un medio, o sea, menos un cuarto por x cúbica, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, bueno, y a esto le tengo que sumar restar el 1 que viene del mc cuadrada, entonces efectivamente este 1 cancela este 1 y nos queda el término de energía cinética no relativista que ya conocíamos. Fíjense que aquí nos queda el p cuadrado entre 2m, pero nos queda entonces el primer término de corrección a la energía cinética, que es menos un octavo de P entre MC a la cuarta, y esto multiplicado por MC cuadrada. Entonces, vemos que si la energía cinética no relativista es P cuadrada entre 2M, o sea, este término, este segundo término lo puedo escribir como la energía cinética al cuadrado entre 2 veces la energía en reposo del electrón. ¿Ok? Entonces, esto me dice que en principio, si este término es pequeño,
Si la energía cinética no es muy grande, este término es pequeño, puedo usar teoría de perturbaciones en donde en mi hamiltoniano la energía la escribo como la energía cinética, la escribo como la energía cinética no relativista, más una corrección. Esta corrección tiene este signo menos y T es la energía cinética al cuadrado entre 2mc cuadrada. ¿Ok? Entonces, lo que tengo que agregar es esto al hamiltoniano y vamos a suponer que es pequeño, de hecho lo vamos a demostrar que es pequeño, y entonces podemos usar teoría de perturbaciones para ver cómo se modifican los niveles y los estados del átomo de hidrógeno por ese término. Entonces lo que tenemos que hacer es evaluar el valor esperado para cualquier estado que yo esté considerando. Entonces tengo que poder decir la N, la L y la M de ese estado. ¿Cómo le hago para evaluar esto para un estado con N, L y M? Bueno, aquí fíjense una de las cosas que podemos hacer, T0 otra vez, es P cuadrado entre 2M, ¿no? Y entonces P lo puedo escribir como menos IH barra gradiente y entonces aquí me queda un laplaciano, ¿no? Entonces una forma sería evaluar el valor esperado de un laplaciano en las funciones hidrogenoides con L, N, L y M. Pero hay una forma mucho más eficiente y creo yo mucho más inteligente de evaluar esto. ¿Sí? Acuérdense, T0 es la energía cinética del hamiltoniano no relativista, ¿sí? Eso es, T0 es P cuadrado entre 2M, pero también lo puedo escribir, el hamiltoniano no relativista es la suma de T0 más B. Entonces, a final de cuentas, T0 lo puedo escribir como H0 menos B. Simple y sencillo. Y esto lo sustituyo aquí. Acuérdense, valor esperado, que quiere decir es la integral, ¿sí? La integral y tengo primero el complejo conjugado de la función que corresponde a los valores n, l y m, el complejo conjugado, por el 1 sobre 2mc cuadrada, ese lo dejo afuera, aquí está, por t0 al cuadrado, actuando sobre la misma función. Pero lo que es importante es que fíjense que yo sé qué hace, por ejemplo, esta H0 sobre la U. Actuando con H0 sobre la U me da la energía del estado EN. Y esta H0, alguien podría decir sí, pero va a pasar por esta vez. No, esta H0 la actúo sobre esta U y me da también la energía. Entonces, a final de cuentas, esto, donde aparece H0, puedo poner EN y hacer el desarrollo. Entonces, haciendo el desarrollo, me queda EN al cuadrado menos 2EN por el valor esperado de un potencial V, que son los términos lineales, y después el cuadrado de V me da el valor esperado del potencial de Coulomb al cuadrado. Y haciendo ya la sustitución del potencial de Coulomb, les recuerdo, es z cuadrado entre 4pi epsilon 0. Entonces, la corrección del término de masa al hamiltoniano a primer orden para el estado con números cuánticos n, l y m está dado por esta expresión, porque tengo que tomar este valor esperado. Y aquí lo único que depende
de las coordenadas es el término r en el denominador y en b cuadrada tengo una r cuadrada. Entonces, puedo calcular esta primera corrección relativista a los niveles de energía y lo que necesito hacer es calcular el valor esperado de 1 sobre r y de 1 sobre r cuadrada para cualquier orbital hidrogenoide. Entonces, si ustedes me dan n, l y m, voy a las tablas, veo la función de onda, veo cuánto vale el valor esperado de 1 sobre r, o lo calculo el valor de 1 sobre r cuadrada. Por cierto, en la tarea van a calcular algún par de ejemplos de valores esperados de estos, ¿sí? Y con eso entonces obtengo la corrección debida al término de masa, esto es al cambio de masa con velocidad. Pero no es el único efecto relativista. Hay otro que también hay que considerar, que no hemos estado considerando, y es que, por un lado, ustedes se pueden plantear, si tengo un electrón en un movimiento de órbita, ¿sí? Con un momento angular L diferente de cero, este electrón tiene un momento magnético y eso es una predicción clásica. O sea, esto le ocurre a cualquier partícula cargada que tiene momento angular, tiene un momento magnético que podemos escribir como proporcional a este momento angular. L, esto es clásico, esto es una descripción de ecuaciones de electromagnetismo, donde la constante de proporcionalidad entre el momento magnético y el momento angular es considerando que E es una cantidad positiva y entonces la carga del electrón es menos E. La constante de proporcionalidad es esta cantidad E entre 2 veces la masa del electrón y a esto se le llama el magnetón de Bohr. Por cierto, pueden consultar, lo pueden hacer inmediatamente, pueden consultar el valor del magnetón de Bohr, quiere decir de este cociente, en la página de NIST. Ahí está el valor más reciente del magnetón de Bohr. ¿Ok? Bueno, y el electromagnetismo nos dice que si tengo este electrón orbitando y tengo un campo magnético externo, va a haber una interacción que va a estar dada como la energía de interacción como menos mu punto B. Sustituyo mu por este valor. Me queda el magnetón de Bohr, estos dos signos menos se cancelan, por H barra, por L punto B. Y B es el campo que yo estoy poniendo en el laboratorio. Lo voy a tratar de hacer lo más homogéneo, uniforme, bonito y todo lo demás. Y además, este campo yo digo que va a apuntar en la dirección del eje Z. O sea, este campo define mi dirección del eje Z. Entonces, L.B me va a dar la componente LZ de B. Y ya sé que en el momento en que yo actúe con este operador sobre una función de hidrógeno, esta LZ me va a dar una ML. Entonces, a final de cuentas, esta teoría simple de interacción magnética entre mi electrón orbitando y un campo magnético externo me dice que los niveles de energía se van a separar dependiendo del valor de ML. Aquí está la ML. Bueno, entonces esto también lo hicieron Stern y Gerlach. Dicen, vamos a pescarnos bueno, esto puede dar lugar, por ejemplo, a un desdoblamiento, lo vamos a ver más adelante, mucho más adelante, pero estos desdoblamientos de líneas espectrales, como vimos, tienen que ver con efectos relativistas y en particular Stern y Gerlach hacen
el experimento con un átomo que se parece a hidrógeno en su estado base, excepto que tiene más electrones. Más adelante vamos a ver que en realidad es bastante más parecida de hidrógeno en su estado base de lo que parece. Átomos de plata, ellos lo que producen, Stern y Gerlach, es un haz de átomos de plata. ¿Cómo se hace? En vacío. Esto tiene que ser en vacío, todo esto tiene que estar en vacío, porque si no la plata inmediatamente reacciona con el oxígeno y deja de ser plata y se vuelve óxido de plata. Entonces lo que necesitan es tener esto a un vacío bastante bueno. Lo ponen dentro de un horno que calientan. Una forma relativamente simple de calentar este horno es con una resistencia eléctrica. Bastante simple, pero no es así de directo, ¿sí? Porque la plata hay que calentarla bastante para producir este haz. Esto es, le hacen un agujerito a este horno y por ese agujerito empiezan a salir átomos de plata que se mueven básicamente en trayectoria libre, rectilínea, saliendo de ese agujero. Le ponen todavía agujeros para definir mejor el haz y hacen pasar esto entre los dos polos de un imán, pero además es un imán que produce un campo magnético muy inhomogéneo. Quiere decir, esta inhomogeneidad es la que da lugar a una fuerza que separa al haz de átomos dependiendo del momento magnético en el que estén los átomos. Saliendo del horno, estoy produciendo átomos en un estado S, y eso es lo primero que espero poderlos convencer más adelante cuando discutamos a la plata, que efectivamente tiene una configuración hidrogenoide y entonces es un estado S, el electrón que tiene, un electrón que tiene y que es el responsable de su comportamiento magnético. Y entonces ellos lo que esperaban era que, ¿sí? Como L es cero, la única ML posible es cero y no hay un desdoblamiento de los niveles o no hay más de una proyección ML para este átomo. Sin embargo, a la hora que hacen el experimento ven que su A se divide en dos. Y un haz dividido en dos implica que hay dos valores de ML. Pero en nuestra teoría de momento angular hasta ahora, todos los desdoblamientos es en número impar de MLs. ¿Sí? De menos 1, 0, 1, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3. Entonces son 3, 5, 7, 9. Entonces, ¿qué está diciendo esto? Pues que además del momento angular orbital, el electrón tiene un momento angular intrínseco que tiene dos componentes que podemos proyectar en la dirección del campo externo. Y este momento angular intrínseco desde este momento se conoce como el spin del electrón y el modelito que tenemos, la imagen que tenemos es del electrón girando sobre su eje. Es un giro bastante chistoso, si ustedes lo piensan. Es algo que afortunadamente no tenemos que justificar mucho, pero es el giro de una partícula cargada, pero es una partícula por todo lo que sabemos puntual. Entonces, ¿cómo gira un punto alrededor de él mismo? Está medio raro, pero bueno, podemos pensar, a final de cuentas, que esta definición de momento magnético nos permite al contrario decir que el spin del electrón está dado porque el electrón tiene un momento magnético. Entonces es la brújula interna la que nos indica que el electrón tiene este spin. Bueno, y
como el experimento de Stern-Gerlach dice que en plata el haz atómico se desvía en dos, se desdobla en dos, aparece, se divide en dos. Quiere decir que hay dos proyecciones de momento angular. Afortunadamente no hay problema porque sí, nuestra teoría de momento angular nos permite valores enteros, pero también semienteros de momento angular. Entonces, ¿cómo describimos al momento angular, pero ahora con componentes o con valor de un medio? Y esta descripción se la debemos a Uhlenbeck y Gauss-Schmidt, que fueron los que entonces desarrollaron o aplicaron la teoría de momento angular a momento angular, pero con valor de un medio. Entonces, lo que vamos a hacer es, tenemos dos proyecciones posibles. Para que tengan dos proyecciones, el número cuántico m debe valer más o menos un medio. ¿Sí? De hecho, aquí la h sale sobrando. Es el valor de momento angular es un medio de h barra, pero el valor de ms es solo un medio. ¿Ok? Entonces aquí la h barra sale sobrando. Y pensamos en un operador de momento angular para este valor de proyección. Y entonces definimos las eigenfunciones de este operador de momento angular por la acción del momento angular sobre estas funciones, y esta acción la podemos calcular con nuestra teoría de momento angular. Entonces, la definición de estas funciones alfa y beta es, esta es una definición en términos de este operador de momento angular, y estas funciones alfa y beta satisfacen que son eigenfunciones de S cuadrada con eigenvalor un medio por un medio más uno por h cuadrada y por la misma función, y lo mismo para beta. Y lo que cambia entre una y otra es que aplicar SZ, la proyección Z o la componente Z del momento angular S a la función alfa me da la proyección un medio de h barra por la misma función, y cuando se lo aplico a beta me da menos un medio como proyección de momento angular. Entonces esta imagen, que se usa muchísimo, no está del todo bien, pero funciona al menos pictóricamente, es que el electrón es un punto con este valor de spin que apunta o hacia arriba o hacia arriba y hacia abajo, depende respecto de qué, pues de un campo magnético externo. ¿Ok? Ahora, importante, fíjense que a este nivel, ni el operador ni las funciones van a estar escritas en términos de los ángulos para que nos sirvieron para el momento angular orbital. Esto es, no esperen una expresión para S, para alfa y para beta en términos de ángulos. Más bien, esta es la definición tanto de los operadores como de las funciones alfa y beta. Ahora, con estas definiciones y las reglas de conmutación de momento angular, podemos hacer un montón de cosas. ¿Qué podemos hacer? Por ejemplo, podemos describir un efecto en los niveles de energía que se llama la interacción spin-órbita, y que una vez que la aprendimos, la vamos a utilizar siempre que sea necesario. Y entonces, ¿qué es lo que está pasando? Tenemos la imagen, ahorita la acabamos de decir, de que el electrón es una partícula que tiene un momento angular, entonces está orbitando sobre su eje, y por este movimiento de spin sobre su eje, lo que ve es que el núcleo más bien le está orbitando a él.
Este electrón se mueve con velocidad v, entonces el electrón, si yo me paro en el marco de referencia del electrón, ve que el núcleo se mueve con velocidad menos v en la dirección opuesta. Y la ley de Biot-Savart de electromagnetismo nos dice que por este movimiento relativo tengo una carga efectiva que está orbitando a mi electrón y ese campo magnético va a estar dado como, estoy usando conste Biot-Savart tal y como, ¿sí? Es la carga del núcleo por su velocidad, que es menos v respecto del electrón, cruz r entre r cúbica y las constantes para que esto esté en el sistema internacional de unidades. Por eso tiene la c cuadrada, ¿sí? Pero les recuerdo que aquí b cruz r es menos b cruz r es p entre m, ¿sí? Y luego entonces esto lo puedo escribir como el campo magnético es proporcional al momento angular orbital que tiene este electrón. Y esto es entonces ZE por L entre 4 pi epsilon 0 masa del electrón R cúbica C cuadrado. Entonces no necesito un campo externo para ver el efecto del spin del electrón en mi átomo, porque el hecho de que el electrón esté orbitando hace que haya una interacción magnética entre el momento angular de spin y el momento angular orbital. Y esta es la energía de interacción spin-órbita. ¿Okay? Entonces, ¿cómo le escribo? Pues escribo la energía como menos el valor de la magnetización, ¿sí? O el momento magnético intrínseco debido al spin del electrón, punto B. Entonces pongo esta B aquí. Y una cosa muy importante es que este magnetismo, esta magnetización o este momento magnético del electrón va a ser otra vez proporcional al spin. El factor de proporcionalidad que da las unidades sigue siendo el magnetón de Bohr, pero le voy a dar la posibilidad de que haya una interacción debida justamente a que esto es un spin. Y esta GS o G, vamos a ver un poquitito más adelante que la teoría de relatividad y la ecuación de Dirac predice que el spin del electrón responde al doble, o sea, Gs es aproximadamente un factor de 2 respecto a un momento angular orbital que tendría una GL igual a 1. ¿Ok? Bueno, pero resulta que esta transformación o esta energía de interacción, si pongo esta B aquí, no está bien hecha porque no usamos teoría de relatividad para describir la transformación de un campo en el marco de referencia del electrón. Y este es uno de los ejemplos, uno de los pocos ejemplos, pero muy importantes, en los que un cálculo relativista no da un efecto pequeño, sino da un cambio grande. Y Thomas lo hace, no me acuerdo, está en las notas, la referencia es 1920 y tantos, una cosa así. Y encuentra que esta corrección, este campo no está bien en el marco de referencia del electrón, sino que hay un factor de 2 que hay que agregar abajo. Entonces aquí en vez de este 4 tiene que haber un 8. Y entonces la energía de interacción spin-órbita que hay que considerar es ni más ni menos que esta de aquí. ¿Sí? Y entonces vean que necesitamos ahora evaluar
Si vamos a pensar en utilizar teoría de perturbaciones, que sí se vale porque es una interacción pequeñita, da lugar a un desdoblamiento pequeño de los niveles de energía, necesitamos la dependencia de este operador tiene el operador de momento angular de spin y momento angular orbital, S.L, y también tiene una R cúbica abajo. Entonces, queremos utilizar teoría de perturbaciones y entonces debemos de poder calcular el valor esperado, donde ahora esperamos que esto dependa también de la proyección del spin en relación al momento angular orbital. ¿De acuerdo? Porque está dado por ese punto L. Entonces, introducir el spin me complica la vida, pero me da nuevas cosas que aprender. ¿Sí? ¿Cómo le hago para evaluar el valor esperado de esta cosa si tengo las funciones de onda hidrogenoides? Las funciones de onda hidrogenoides les puedo multiplicar por alfa y por beta para decir cuál es el valor de ms, ¿no? Entonces, introducir ms en las funciones de onda no es tan complicado. Y conste además, fíjense que a partir de ahora a la m del momento angular orbital le estoy poniendo también el subíndice que me indica que es proyección de este momento angular. Entonces, en general, las m's las voy a asociar a sus respectivos momentos angulares. Entonces voy a tener ml, voy a tener ms y vamos a ver un poquitito en la siguiente lámina que vamos a necesitar un mj. Ok. Bueno, entonces para la corrección de la energía, no lo vamos a hacer en general, sino vamos a tomar un ejemplo. Por ejemplo, el estado 2p. En hidrógeno, les recuerdo, estado 2p quiere decir hidrógeno, quiere decir que Z igual a 1. El estado 2p, la N es 2 y como es un estado P, la L es 1. ¿Ok? Este término tiene dos partes. Tiene una parte angular, que es el producto de los dos operadores, spin S.L, momento angular orbital, y tiene una parte radial. La parte radial, ya le quité la Z porque es 1, y es E cuadrada sobre 8 pi epsilon 0 m r cúbica c cuadrada. ¿Ok? Bueno, acuérdense que las funciones de onda que estamos considerando son separables en parte angular y en parte radial. Entonces, a la hora de evaluar valores esperados, a la hora de calcular valores esperados, separo la parte angular con la función de onda, con la parte angular de la función de onda, y esa la multiplico por el resultado de evaluar la parte radial con la función de onda radial. Entonces, para la parte angular, ¿cómo le hago? Pues para la parte angular necesito evaluar el valor esperado de este operador. Y este operador, sin entrar en muchos detalles, pero la forma de darle, de resolver esto y de encontrar el valor esperado es considerar que si el electrón tiene un momento angular intrínseco de spin y a su vez está orbitando alrededor del núcleo, entonces en realidad el momento angular total del electrón es la suma de S más L. Y esa suma la llamo J. Entonces, el momento angular total electrónico es la suma del momento angular orbital y el momento angular de spin. Ahora, esto, si es clásico, pues ya lo hicimos, pero no es clásico. Tenemos que ver qué valores toma J. Si sabemos los valores que toman L y S, de acuerdo a la descripción cuántica. Sabemos que en nuestro caso, L es un momento angular que corresponde a un estado P, entonces L vale 1
Y ese sabemos que corresponde a un momento angular de 1/2 y tiene dos componentes, más o menos 1/2. Entonces, ¿cómo le hacemos para evaluar la suma de dos momentos angulares en mecánica cuántica? Bueno, antes de eso, fíjense que si tenemos esta relación, si elevamos al cuadrado, el cuadrado de j me va a dar L cuadrada más S cuadrada más 2 veces el producto de S punto L. Y de ahí, de esta relación de los cuadrados, puedo puedo despejar S punto L. S punto L va a ser igual a J cuadrada menos L cuadrada menos S cuadrada y todo esto entre 2. Entonces, si yo sé los valores de LS, que ya los tengo, L es 1, S es 1/2, y sé los valores de J, sé cómo calcular esto usando funciones de onda, o el valor esperado de esta cosa usando funciones de onda. ¿Qué valores de J puedo tener? Bueno, esto es el primer ejemplo. Vamos a seguir usando este mismo razonamiento. Si sabemos que L vale 1 y S vale 1/2, L igual a 1 tiene 3 proyecciones, menos 1, 0 y 1. Y S igual a 1/2 tiene 2 proyecciones, menos 1/2 y más 1/2. ¿Qué valores de J podemos obtener? Bueno, fíjense que de esta relación, esta es válida también componente a componente. De hecho, son 3 relaciones. Y en particular, yo sé que JZ es igual a LZ más SZ. ¿Ok? Bueno, de estas posibilidades, me pregunto cuál es el valor de máxima proyección, JZ, que puedo obtener a partir de LZ y SZ. Pues es cuando L tiene la máxima proyección, que es ML igual a 1, y cuando MS también es igual a la máxima proyección de más 1/2. La máxima proyección es 3/2. ¿Sí? Entonces, como no puedo obtener nada con proyección mayor a 3/2, y para que tenga la proyección 3/2, ML tiene que ser más 1 y MS tiene que ser más 1/2, ¿sí? Debe existir un estado con J igual a 3/2. Entonces, de la suma de valores L más S que me van a dar J, estoy seguro que uno de los valores posibles de momento angular total del electrón J es 3/2. 3/2 tiene 4 proyecciones posibles, menos 3/2, menos 1/2, 1/2 y 3/2. Acuérdense que van en pasos enteros de uno al siguiente. Entonces tiene 4 proyecciones posibles. Cuando no habíamos sumado los momentos angulares, teníamos 3 por 2, 6 funciones diferentes. Para construir este estado estamos usando 4 combinaciones lineales de esas funciones diferentes. Entonces faltan 2 funciones independientes que debo de poder construir y que como son 2 estados, deben corresponder a un momento angular con 2 proyecciones. Quiere decir J, la otra J, debe de ser igual a 1/2. Si hacen este mismo razonamiento para cualquier L, ¿sí? Cuando suman L y un spin de 1/2, van a ver que da lugar a los estados con J igual a L más 1/2 y J igual a L menos 1/2. Y esto
Para que esto sea posible, L tiene que ser diferente de cero. Porque si L es cero, este de acá abajo es un estado que no es físico porque tiene una J negativa y eso no se vale. ¿Ok? Bueno, pero entonces ya sé, para mi estado 2P, que tiene L igual a 1 y que tiene un spin 1 medio, ya sé que puedo tener dos valores de J. J igual a 3 medios y J igual a 1 medio. Y con esa información puedo evaluar el valor esperado de este operador, que es ese punto L, pero que ya escribí de esta manera. ¿Ok? Entonces lo hago. Evalúo en esta nueva base de momento angular total. Es la base en la que tengo la N, la L, la S, que es un medio. Esa nada más la pongo porque para insistir que ahí está, pero ya sé cuánto vale. La J, que ya sé sus valores y ya sé sus proyecciones, ¿sí? Y esto lo evalúo en funciones que tienen valores bien definidos de N, L, S, J y MJ. Y a la hora que entonces actúo sobre las funciones angulares, esto me da la J cuadrada, me da J por J más 1. La L cuadrada me da L por L más 1, la S cuadrada me da S por S más 1, estas dos tienen signo menos, tengo que dividir entre 2 y tengo que multiplicar por H cuadrada. Entonces ya la hice, el valor esperado de la parte angular estuvo fácil, estuvo bien, bien fácil, ¿sí? Y ya sé cuánto vale L en el ejemplo que estoy poniendo, L vale 1, S vale 1 medio, y ya sé qué valores posibles de J hay. Puedo poner J igual a 3 medios o J igual a 1 medio. Las pongo, las dos. Si pongo 3 medios, esto evaluado me da 1 medio de H cuadrada. Y si pongo 1 medio, ¿sí? Me da menos H cuadrada. Entonces, esta interacción spin-órbita me dice que los niveles de energía se van a separar dependiendo del valor de J. Si J vale 3 medios, la energía va a ser un poquito arriba y si J vale 1 medio, la energía va a estar un poquito abajo. Todavía necesito el valor esperado de la parte radial, pero pues ese es el valor esperado de 1 sobre R cúbica. Y si tienen el orbital 2P, ustedes pueden calcular esto. No lo vamos a hacer aquí, pero ustedes lo pueden hacer y es bien fácil. Digo, hay que hacer un poquito de una integral medio complicada, pero nada que ver con funciones radiales. Y después hacer bien la sustitución de las constantes y todo lo demás. Y entonces la interacción spin-órbita, si llamo Z2P, Z letra griega, a esta integral, el estado 2P un medio baja Z2P y el estado 2P 3 medios sube la mitad de esta distancia. Y entonces los niveles de energía por interacción spin-órbita, conste, nada más por interacción spin-órbita, los niveles de energía se desdoblan dependiendo del valor de J. Bueno, pero no son las únicas dos correcciones. Ya vimos corrección por masa y ya vimos corrección por interacción spin-órbita. Hay otra corrección que esta no hay forma más que decir que está. Y esta lo que se hace es partir de la ecuación de Dirac y compararla con la ecuación no relativista de Schrödinger, ver qué le falta a la de Dirac y ver que hay un término extra en el hamiltoniano, que es el término de Darwin. Darwin no tiene nada que ver con el otro Darwin de biología, es un físico del siglo XX que descubre, o sea, hace esta analogía, pues, o este estudio de comparar la ecuación relativista de Dirac con la ecuación de Schrödinger y ve que hay un término que falta, que tiene, muy importante, una expresión de delta dr, quiere decir esto vale 0,
en todos los puntos del espacio, excepto en el núcleo. ¿Sí? Entonces, esta corrección existe solo para los electrones que tienen función de onda diferente de cero en el origen. Entonces el término de Darwin solo actúa o solo aparece para electrones con L igual a cero, o sea, electrones S. Y si hacen las cuentas y las hacen bien a primer orden en la expansión B cuadrada entre C cuadrada, donde ves la velocidad del electrón, ¿sí? Van a ver, se puede demostrar que los niveles de energía cambian de acuerdo a esta expresión. De hecho, esto lo pueden hacer con mucho detalle cuando n es igual a 2. Para el estado 2s usan Darwin. No hay interacción spin-órbita. ¿Por qué? Pero sí hay corrección de masa. Y entonces el estado 2s, y lo pueden poner aquí, y van a ver que la corrección total está dada para n igual a 2. Si es un estado 2s, la J, la única J posible es un medio, y pueden obtener este número. Para el 2b, n vale 2, J vale o 3 medios o un medio, ¿sí? Hay término de masa, hay término de interacción spin-órbita, pero no hay término de Darwin porque la función de onda radial es 0 en el origen, ¿sí? Y entonces van a ver que el 2s, un medio, y el 2p, 3 medios, tienen la misma energía. El 2p, 3 medios, tiene una energía ligeramente mayor. Y esto lo pueden obtener aquí. Entonces, lo importante de este resultado es que esta corrección total a primer orden de perturbación depende solo de N y de J. Entonces no depende de L. ¿Sí? Aquí estoy poniendo este resultado en términos de esta constante que es muy importante en física atómica, en física en general, pero en física atómica en particular, se conoce como la constante de estructura fina. Al final de cuentas valdría la pena recalcarlo, que está dada por esta relación entre las constantes fundamentales, la carga del electrón al cuadrado, 4pi epsilon 0, h barra y c en el denominador. Y esta se conoce también bastante bien. La acabo de consultar en NIST hace un par de semanas y el valor más reciente de la constante de estructura fina, esta se mide. De hecho, la acaban de medir, curiosamente. La constante de estructura fina se conoce entonces con todos estos decimales. Tiene este factor de 10 a la menos 3. Un detalle interesante es que esta corrección, ¿sí?, no tiene unidades. Si ven, Z es un número, N es un número puro. Esto es un número puro. Todo esto no tiene unidades y esto ya tiene unidades de energía. Entonces alfa tampoco tiene unidades. Este es un cociente de dos energías, es una cantidad que no tiene unidades y que si hacen las cuentas se aproxima al valor de 1 entre 137. Bueno, les digo, esta constante se está midiendo en laboratorios del mundo. ¿Ok? Y este es un valor que ahorita está reportado. Todavía falta que en esta revisión que hacen incluyan el nuevo valor reportado de la medición que ocurrió, creo que fue este año, pero o se reportó este año, pero ahorita no tengo el dato. Ahora, esto les decía, hay una ecuación relativista del electrón y del átomo de hidrógeno.
Y esa ecuación relativista ya incluye todos los efectos relativistas. No la resolvemos aquí. Es un poquitito más complicada en términos de las matemáticas y nos tomaría bastante más tiempo entrarle a la solución, pero hay una solución exacta de la ecuación relativista de Dirac, que entre otras cosas incluye el spin del electrón, y el spin del electrón tiene una razón, un factor G, una razón giromagnética se llama, igual, exactamente igual a 2. Y predice que los valores de energía dependen solo de el número cuántico principal n y del número cuántico de momento angular total j. Y este, por cierto, es cuando hacen la expansión de las energías de la ecuación de Dirac para el átomo de hidrógeno, esta es la expansión a primer orden en b cuadrado entre c cuadrado. Entonces coincide todo. Pero la sorpresa es que, por ejemplo, esta ecuación les decía, cuando ponemos n igual a 2 y j igual a 1 medio, dice que los estados 2p, 1 medio y 2s, 1 medio, aquí la notación es n, l y j, predice que estos dos estados tienen la misma energía, son degenerados. Bueno, como todo en física, eso hay que probarlo. Y bueno, a mediados del siglo XX, por ahí de 1949, 1950, Willis Lamb hace una medición y encuentra que los estados 2s1 medio y 2p1 medio no son degenerados, están separados. La separación corresponde a una frecuencia de aproximadamente 1 gigahertz. Entonces es una separación pequeñita, más pequeña que la interacción spin-órbita, por ejemplo. Y esto trajo una revolución completita y paró de cabeza a las principales mentes de esa primera mitad del siglo XX, sobre todo a los físicos jóvenes que acababan de participar en el proyecto Manhattan en Estados Unidos. Y bueno, hay un grupo de mentes súper brillantes que se reúnen en la isla Shelter en Nueva York, creo que es 1951, 52 por ahí. Están los nombres más famosos de la física de la segunda mitad del siglo XX. Está Feynman, está Schwinger, está Bethe, está Lamb, entre otros, ¿sí? Y se ponen a discutir sobre, ahí Lamb les dice, pues acabo de medir esto y el estado 2s un medio y el 2p un medio no son degenerados, tienen una separación. Y en ese momento se da la gran revolución en física que da origen a lo que llamamos la teoría cuántica de campos o la electrodinámica cuántica, perdón, electrodinámica cuántica. Y esto lo explican como el efecto de la interacción entre mi átomo de hidrógeno, simple y sencillo, con el campo que también tiene que ser descrito por mecánica cuántica de la radiación electromagnética. Y esto da lugar entonces a lo que, insisto, se llama la electrodinámica cuántica. El primero que hace la cuenta de esta corrección usando esto o dando los primeros fundamentos de electrodinámica cuántica es Hans Bethe. Y esta es una historia realmente interesante. En la página les pongo una liga al video de una entrevista que le hicieron. Hans Bethe ya murió, es una persona, aún van a ver en esa entrevista, bastante mayor, donde describe cómo de regreso de esta reunión en la isla Shelter en Nueva York a su universidad, él trabajaba en la Universidad de Cornell, era profesor en la Universidad de Cornell, también en el estado de Nueva York,
estaba en el tren y describe cómo hizo en el tren la primera evaluación de esta separación LAMB de los niveles de energía del 2P1 medio y el 2S1 medio. Por cierto, el 2S1 medio es el que queda arriba. ¿Sí? Les digo, es muy, muy interesante esta entrevista, porque entre otras cosas, BC dice que lo único que le hizo dudar de su resultado es que no estaba seguro de un factor de 2 en las cuentas que estaba haciendo. Y que en el momento en que llegó, no sé si a su casa o a su oficina en la universidad, consultó una referencia, acuérdense que no había celulares, cosa que podemos hacer ahorita en el momento. Entonces, BC va al libro donde está la constante que le hacía falta para su cálculo y ve que sí la tenía bien, que no tenía el factor de 2 y BC encuentra una separación que es muy, muy cercana a el gigahertz. Entonces, moraleja, primero vean ese video, de veras se lo recomiendo. Y segundo, moraleja, BC aprovechó al máximo su tiempo en el tren para hacer algo que nos cambió la vida. Bueno, entonces, en la medida de lo posible, tenemos la obligación como físicos de seguir el ejemplo de BC. Bueno, falta otro efecto que hay que considerar. Bueno, además es importante que en la electrodinámica cuántica no nada más se predice bien este desdoblamiento de las líneas o de los estados 2P1 medio y 2S1 medio, sino que también predice y se predice con mucha precisión que el valor de G, que es el número por el que hay que multiplicar al magnetón de Bohr para ver la respuesta a un campo magnético del electrón, no es 2, sino que es 2 seguido de toda esta bola de números. Es una de las constantes que mejor se conocen. También es un número puro. Tiene la incertidumbre de 35 en las últimas dos cifras. Y esto, con la electrodinámica cuántica, se calcula con esta mismita precisión. Entonces, la electrodinámica cuántica nos permite describir con toda la precisión del mundo, toda la que podamos, a este átomo que es fundamental en el estudio de la física, el átomo de hidrógeno. Entonces, por lo que sabemos hasta ahora, la descripción completa de la mecánica cuántica es la buena para el átomo de hidrógeno. Ahorita vamos a ver ejemplos en los que todo esto se ha puesto en prueba. ¿Sí? Bueno, falta un detallito, pero que es importante considerar, y es que en un átomo de hidrógeno, por ejemplo, si tengo un protón, el núcleo, el protón, también tiene un momento angular. Y ese momento angular da lugar a una interacción que llamamos interacción hiperfina. Hiperfina porque es todavía más chiquita, se puede demostrar que es bastante más chiquita. Postulamos, si quieren, una interacción que es proporcional, al final de cuentas es una interacción entre dos momentos angulares, una interacción magnética relativista, y es proporcional al producto I.J, donde I es el momento angular del núcleo. J es el del electrón y es el momento angular total del electrón, la J que tuvimos hace rato. Y hacemos lo mismo que hicimos para la interacción spin-órbita, consideramos el momento angular total F, que es la suma del momento atómico, que es la suma del momento angular del núcleo más el momento angular del electrón, y los niveles de energía se van a desdoblar dependiendo del valor de F. Y la fórmula, pues ya la
obtenemos inmediatamente F cuadrada va a ser igual a I cuadrada más J cuadrada menos más dos veces I punto J. De ahí despejamos el I punto J que nos da F cuadrada, que a la hora de evaluar su valor esperado es F por F más 1, menos I cuadrada, que nos da valor I por I más 1, y menos J cuadrada, que es menos J por J más 1, y esto dividido entre 2. Y esto por H barra al cuadrado. Entonces, la estructura hiperfina va a depender del valor de I, del spin del núcleo. Y entonces, por ejemplo, para el estado base de hidrógeno, el 1s, que solo tiene valor de J igual a 1 medio, el núcleo puede ser un protón, y en ese caso entonces su spin es 1 medio, y con este momento angular de 1 medio y con J igual a 1 medio, puedo tener dos valores de F. Piensen por qué, pero está bien fácil. Es desde el valor de la suma hasta el valor absoluto de la diferencia. Entonces va a ser entre 0 y 1. Entonces F puede valer 0 y 1. En cambio, si tienen un deuterón, esto es si el núcleo es un deuterio, es un protón y un neutrón, sabemos que tiene spin igual a 1 y pueden tener F de, igual a 1 medio y a 3 medios, y entonces la estructura hiperfina del hidrógeno con un protón o del hidrógeno con deuterio o el hidrógeno con tritio, que es otra cosa diferente, van a tener estructuras hiperfinas diferentes. Entonces, estudiando la estructura atómica, estudiando los niveles de energía del átomo, yo puedo estudiar propiedades del núcleo atómico. Aquí en particular yo puedo saber, por ejemplo, los espines de los núcleos y el efecto que tienen en el movimiento del electrón. Entonces, con esto ahora sí terminaríamos formalmente el contenido de esta clase, pero viendo la estructura hiperfina, por cierto, del estado base del hidrógeno atómico, tengo entonces con un protón, da lugar a dos estados, F igual a 0 y F igual a 1, y estos están separados con una frecuencia que corresponde a radiación electromagnética de una longitud de onda de 21 centímetros. ¿Por qué la decimos? Porque esta es básicamente esta. Sabemos que hidrógeno es el átomo que está más presente en el universo. Y entonces la radiación de fondo del universo es la que medimos como la radiación que emiten los átomos de hidrógeno. Y sabemos por la anisotropía, quiere decir qué tan inhomogénea es esta radiación de 21 centímetros, es que estudiamos las propiedades del universo. Entonces esta es una radiación muy típica que tiene que ver con hidrógeno y que nos permite entender, por ejemplo, al universo entero. Y esto ha dado lugar a varios premios Nobel, el estudio de esta emisión en el universo. Bueno, con esto entonces terminaríamos el ejemplo con el ejemplo de los niveles de energía para el estado n igual a 2 del átomo de hidrógeno, en donde el núcleo es un protón y el electrón es electrón. ¿Sí? Entonces, tengo el estado n igual a 2. Fíjense, si uso la fórmula de Rydberg directamente con la masa reducida, protón-electrón, el nivel n igual a 2 quedaría aquí. Si aplico las correcciones de estructura fina, el estado n igual a 2 se separa en 3 niveles y además disminuye ligeramente. Fíjense que bajó tantito la energía en los estados 2p3 medios, 2s1 medio y 2p1 medio. Aquí están. Esta es la separación de Lamb y esta es la estructura fina. Si le agrego el momento angular, el spin del protón,
Estos, a su vez, se separan en estructura hiperfina. Fíjense que aquí la escala ya no me dio para la estructura hiperfina del 2p3 medios. Aquí están separados, pero no me da la escala. Pues tendría que amplificar esto. El 2p1 medio también tiene una estructura hiperfina, también se separan los niveles, pero no me deja la escala verlos. Y en cambio, el estado 2s1 medio sí tiene una estructura hiperfina, la que acabamos de ver. Perdón, no es la que acabamos de ver. Tiene una estructura hiperfina que también puede ser medida. ¿Ok? Bueno, otro punto importante, que es el siguiente. La solución que acabamos de obtener la estamos aplicando al átomo de hidrógeno. Sin embargo, la podemos aplicar a otros sistemas cuánticos en los que tengo, por ejemplo, los iones hidrogenoides. Tomen cualquier átomo que no sea hidrógeno. Esto es de helio hasta uranio o lo que quieran más adelante de uranio. Y a ese átomo quítenle casi todos los electrones, quítenle todos menos un electrón. Entonces van a tener un ion hidrogenoide en el que tienen un electrón orbitando a un núcleo por supuesto mucho más pesado y mucho más cargado. Y el estudio de estos iones hidrogenoides me permite estudiar, por ejemplo, el efecto de la carga nuclear, Z cuadrada. ¿Ok? Eso se hace en estos momentos, los iones hidrogenoides. Se pueden hacer átomos hidrogenoides exóticos. Por ejemplo, el hidrógeno muónico. ¿Qué es esto? Es sustituir al electrón, en lugar del electrón, lo vamos a sustituir por el muón. El muón y el electrón tienen la misma carga, pero tienen diferente masa. El muón tiene como 200 veces mayor masa que el electrón. Y entonces con el hidrógeno muónico podemos estudiar el efecto de la masa reducida. Puedo también generar el muonio, que es, en lugar del núcleo, pongo el muón con carga positiva, entonces el antimuón. Y aquí también puedo estudiar el efecto de masa reducida. Puedo hacer el positronio, por ejemplo, que es un sistema formado por un positrón y un electrón. En este caso, ¿cuánto vale su masa reducida? Si el núcleo es un positrón, que es el gemelo idéntico del electrón, pero con carga positiva, ¿cuál es la masa reducida? ¿Qué pasa con los niveles de energía? Todo esto lo van a responder en ejercicios de la tarea. También, muy importante, alguien puede pensar en estudiar al antihidrógeno, que es un hidrógeno, pero formado por antimateria. Entonces el núcleo es un antiprotón y el electrón es su gemelo con carga positiva, un positrón. Esto nos permite estudiar la simetría materia-antimateria. Ahorita vamos a ver un ejemplo de resultados recientes de esto. Vamos a ver más adelante que aún cuando agrupo un montón de átomos en un material a nivel casi macroscópico, este sistema hidrogenoide o estas soluciones las vamos a volver a usar para los estados de impureza en un semiconductor. Entonces esto nada más se los menciono para que cuando lo veamos más adelante no les caiga de sorpresa. ¿Ok? Pero eso se va a entender mucho mejor más adelante. Bueno, entonces déjenme concluir con una descripción de resultados más o menos recientes. Esto empezó, por ejemplo, son de experimentos que se hacen en 2010.
en que se usa el hidrógeno humónico para medir el radio del protón. Bueno, aquí una de las cosas importantes para este experimento es que en nuestra solución vimos o hicimos todo esto pensando en que el protón era una partícula puntual. Sin embargo, por todo lo que sabemos, el hecho de que tenga un spin y que tenga un momento magnético que no es G igual a 2 por el spin, el núcleo, nos dice que el protón tiene una estructura y entonces el protón tiene un radio, si quieren, o una forma, un tamaño. Bueno, ustedes pueden hacer, y se los puedo plantear, ustedes pueden hacer una evaluación más o menos simple de el efecto sobre los niveles de energía del átomo de hidrógeno que tendría el hecho de que el protón fuera una esfera cargada. Una esfera del radio del tamaño del protón que conocemos. Esto es unos femtómetros. Ahorita no me acuerdo, ahorita lo vamos a ver. ¿Sí? Y eso van a ver que es un efecto muy, muy, muy chiquito. Entonces, para ver el efecto del tamaño del radio, tengo que hacer los experimentos muy, muy bien con hidrógeno. Pero, si alguien usa hidrógeno muónico, les recuerdo, el muón tiene la masa 200 veces la del electrón y por efecto de masa reducida, entonces el muón está mucho más cerca del protón. Y eso quiere decir que los efectos de tamaño de protón aumentan muchísimo si cambio el electrón por un muón. Y entonces un grupo, en 2010, este grupo, reporta la medición donde hace, ¿sí?, la formación de muón. Vamos a ver más adelante que el estado 2s es particularmente estable, no nada más para muón o hidrógeno muónico, sino para hidrógeno normalito. Si yo pongo al átomo en el estado 2s, tiende a quedarse en ese estado 2s, no decae. Y entonces lo que hacen es producen hidrógeno muónico por esta reacción, si quieren, de partículas elementales, y lo que hacen es estudiar a los átomos de hidrógeno muónico que quedan en el estado 2s. ¿Qué es lo que pasa? Que aquí la separación Lamb es mucho más grande por efecto de masa reducida y la separación de Lamb tiene más que ver con el radio del protón que con electrodinámica cuántica. Y entonces ellos lo que hacen es, con un láser, la separación que era 1 gigahertz para hidrógeno normalito, aquí es una separación que puedo medir con un láser y el chiste es que el decaimiento de este estado es muy rápido y además es muy fácil de detectar porque produce rayos X. Entonces, con un experimento en hidrógeno muónico, pueden estudiar con muchísimo detalle la estructura de los estados 2p1 medio, 2p3 medios, 2s1 medio del hidrógeno muónico. Y cuando hacen eso, pueden medir con mucha precisión el efecto del tamaño finito del protón. Y con eso, entonces, observaron que estos son los resultados cuando cambian la frecuencia de su láser, observan la producción de rayos X, ¿sí?, tienen una calibración y con esto llegan a la conclusión. Conste, estas son láminas tomadas directamente de la revista Nature. Yo no estoy haciendo más que creciendo o disminuyendo los tamaños. No estoy haciendo nada más. ¿Sí?
Bueno, resulta que obtuvieron un radio del protón de 0.84 femtómetros. Femto es 10 a la menos 15, si no mal recuerdo. ¿Sí? Entonces es 0.84 por 10 a la menos 15 metros, 8.4 por 10 a la menos 16 metros, que es menor que el que originalmente se había medido de 0.88 femtómetros, y este se había medido haciendo choques de electrones con protones. Y entonces, desde 2010 hasta 2019, hubo toda una serie de esfuerzos por medir el radio del protón, y en 2019, hacia noviembre de 2019, o sea, un poquito más de un año, hace un poquito más de un año, hubo otras mediciones. Unas fueron muy precisas en hidrógeno, otras mediciones de dispersión de electrones por protones. Y estas dos nuevas mediciones, hechas con muchísimo cuidado, parecen coincidir más con estos resultados. En 2013 se repitió, creo, la medición en hidrógeno muónico, y se observa entonces que efectivamente el radio del protón es menor que lo que se pensaba antes. Entonces, esto quiere decir que se va a tener que revisar el radio del protón. Conste, podemos medir a este nivel de precisión. Entonces, este es uno de los problemas que quería, uno de los experimentos muy recientes. También les quería platicar un poquito de antihidrógeno. Esto apareció hace un año, donde se reporta, es una colaboración grande, la colaboración alfa, en donde, no voy a entrar en los detalles, pero producen antihidrógeno. Aquí no es nada fácil. Necesitan producir antiprotones, necesitan producir positrones, necesitan que se encuentren, necesitan que los antiprotones no se encuentren con protones porque se aniquilan, que los positrones no se encuentren con electrones porque se aniquilan, necesitan acumular estos antihidrógenos y necesitan medir sus niveles de energía. Otra vez, esto está tomado de la revista, creo que es Nature. Y lo que hacen es estudiar otra vez. Les resulta extraño que estudien la estructura de niveles del estado S1 medio, 1S1 medio, 2P1 medio, 2P3 medios y 2P1 medio. ¿Sí? Están los primeritos niveles de energía. Aquí lo hacen en presencia de campos magnéticos y estudian con todo cuidado los niveles de energía de antihidrógeno en presencia de un campo magnético. Esto lo vamos a hacer con mucho detalle más adelante, encontrar cómo se desdoblan estos niveles de energía en presencia de un campo magnético, y obtienen lo siguiente. ¿Sí? Las separaciones entre el nivel 1S y los niveles 2P, que están en la notación que viene acá arriba, antes. Y para antihidrógeno observan que estas separaciones son idénticas dentro de las barras de error. Así es como se reporta un resultado experimental de este tamaño, ¿sí? Y entonces la conclusión de este trabajo, esto es otra vez hace un año, febrero de 2020, la conclusión es de que no hay diferencia en la estructura de niveles del hidrógeno y los niveles del antihidrógeno, y que el nivel de precisión es de 16 partes en 10 a la 9. O sea, 16 por 10 a la menos 9 es el nivel de incertidumbre de esta medición. Bueno, y el último acaba de salir
no resistí la tentación de platicar con ustedes sobre helio ionizado muónico. Entonces aquí lo que hacen es básicamente lo mismo, excepto que el núcleo es un núcleo de helio, o sea, una partícula alfa. En lugar de tener dos electrones para que sea helio, tiene un solo y no es electrón, sino es un muón. Entonces es un muón pegado a un núcleo de helio. Igual lo producen en un acelerador. Y estudian la estructura. Otra sorpresa es el estado 2s medio, que se excita los estados 2p medio y 2p medios. Otra vez esta separación, siendo helio muónico una vez ionizado. ¿Sí? Esta corresponde ya a frecuencias en el visible. Lo que era la separación LAMP, ahora es una separación en el visible. Es el corrimiento LAMP. Y el decaimiento de estos estados produce rayos X que se pueden detectar muy fácilmente, de 8 kilovolts. Y entonces estudian la estructura de este átomo muy exótico, un núcleo de partícula alfa, con muones. Y con esto les pueden medir el radio de la carga de el radio de carga de la partícula alfa. ¿Sí? Y obtienen un mucho mejor valor a que si hacen dispersión de electrones por partículas alfa. ¿Sí? Y entonces obtienen, déjenme ver si está el número aquí, debe estar en algún momento. Si no está aquí, está en... Sí, aquí está. El radio de la partícula está en femtómetros. Y entonces ellos obtienen algo que es 1.678 femtómetros para el radio de carga de la partícula alfa. Entonces les digo, esto acaba de ser publicado. Esto también se tomó de la revista Nature, donde salió publicado. Entonces, en resumen, ¿qué hicimos? Estudiamos con mucho detalle la solución exacta de la ecuación de Schrödinger para átomos hidrogenoides. Estudiamos por separado la parte angular y esa nos sirvió para estudiar y entender la teoría del momento angular en mecánica cuántica. Con la solución que obtuvimos para estados ligados, también obtuvimos las energías de los estados electrónicos. Vimos que tenemos que considerar el spin del electrón, si no, no llegamos muy lejos. Que tenemos que incluir efectos relativistas, cambio de masa y interacción spin-órbita, y que los niveles de energía entonces se desdoblan, decimos, de acuerdo al momento angular electrónico total, que hay que incluir electrodinámica cuántica, que nos permite describir muy bien separación del LAMB o el factor G del electrón, que la estructura hiperfina nos permite estudiar las propiedades del núcleo y que se están haciendo investigaciones y se están obteniendo resultados muy importantes e interesantes de aplicar todo esto a otros sistemas hidrogenoides. Entonces, termino con esta frase que también es una historia divertida. Alguien alguna vez dijo, es que Víctor Weisskopf, uno de los teóricos fundadores de la mecánica cuántica muy importantes, dijo que si yo entiendo el átomo de hidrógeno voy a entender toda la física. Y entonces un amigo que oyó esta cita fue con Víctor Weisskopf y le dijo, oye, ¿es cierto que dijiste eso? Y Víctor Weisskopf dijo, no, yo no lo dije. Se quedó pensando y dijo, pero ojalá y lo hubiera hecho. Entonces, con esto concluimos
nuestro estudio del átomo más simple, el átomo de hidrógeno.